Cuarto domingo de Adviento. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto, y así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra del Señor por medio del profeta: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apenas a 4 días de la Navidad, la Iglesia nos ofrece este bellísimo Evangelio. Se ve la ternura de Dios sobre el mundo. Un mundo que le rechaza, pero no por eso Dios va a llenar el mundo de su ternura. Se va a encarnar en el mundo, incluso en un pueblo que le rechaza y que fue profetizado que le iba a rechazar, como vemos, por ejemplo, en tantos textos del Antiguo Testamento, ¿no? Pero nada puede contra la ternura de Dios. La ternura de Dios es hacer todo por salvar al hombre. De ahí el sentido profundo de la encarnación. Una encarnación que supone el perdón de los pecados. Una encarnación que supone Dios entre nosotros. Una encarnación que supone la sabiduría de Dios en lo más profundo del Evangelio a disposición de quien la quiera acoger. Guardar el Evangelio en el corazón. Todos esos son signos de la ternura de Dios. La ternura de Dios al resucitar a su Hijo y al decirnos: todos estáis llamados a la resurrección, a la vida eterna. La ternura de Dios. Nunca podríamos terminar de hablar de la ternura de Dios tantas veces manifestada en la Escritura. La ternura de Dios que alcanza al hombre, la ternura de Dios que mueve el corazón del hombre, inclinado a las cosas de la tierra. Cuando el hombre conoce la ternura de Dios, eleva sus ojos hacia el cielo y dice: aquí estoy, Señor, con mis pecados, con mis manías, con mis inclinaciones, con mi amor a este mundo. Aquí me tienes. ¿Qué puedes hacer conmigo? ¿Y sabéis lo que dice Dios? Cuando hablamos así, ¿sabéis lo que dice Dios? Tranquilo, hijo mío. Tranquila, hija mía. Mi Hijo se encarnó, nacido de María, para salvarte. Y sigue encarnado en el Evangelio para que te abraces a Él y pueda salvarte. Porque Jesús
así como está vivo en la Eucaristía, está vivo en el Evangelio. Y cuanto más vivo le veamos en el Evangelio, más valor daremos a la Eucaristía, porque la Eucaristía es la posibilidad de vivir abrazado al misterio de Dios. Sí, la Eucaristía es la plenitud del misterio de Dios. Bueno, a 4 días de la Navidad, este Evangelio maravilloso. Hemos titulado a esta catequesis Secretos entre Dios y los hombres. ¿Qué os parece? ¿Qué secretos hay? ¿Qué secretos hay entre Dios y los hombres? Vamos a verlo a la luz del Evangelio de hoy. Secretos entre Dios y los hombres. Los vamos a ver. El Evangelio empieza hablándonos de José. De pronto se da cuenta de que María, su mujer, está encinta. Vamos a puntualizar algo que quizá mucha gente no sabe. José y María ya eran, jurídicamente hablando, marido y mujer, pero aún no vivían juntos, porque esta era la norma oficial en el pueblo de Israel. Una vez que se había hecho jurídicamente y religiosamente el matrimonio, durante un tiempo prudencial, la mujer vivía con sus padres y el marido también. No sabemos las razones, o yo por lo menos no las sé. Quizá ese tiempo necesario para adecentar una casa donde pueda vivir una familia. Quizá esa fuera la razón, pero no importa la razón. La cuestión es que en ese periodo de tiempo en que el marido aún vivía con sus padres y la mujer aún vivía con sus padres también, aconteció Dios por medio del ángel y se encarnó en el seno de María. Bueno, José se dio cuenta y aquí entramos en esta parte del Evangelio que es de una belleza, me perdonáis, infinita. La delicadeza de José con María y la delicadeza desde la fe de María con José. La delicadeza, repito, de José con María y la delicadeza enriquecida por la fe, llamemos pues la delicadeza celeste de María con José. José se encuentra ante esta situación y se plantea un problema en su conciencia. ¿Qué problema? Pues, ¿qué pasaba cuando eso hubiera pasado entre un esposo y una esposa, que en este tiempo en que aún no viven juntos, ella queda embarazada? Pasa que el marido denuncia a su esposa a las autoridades porque está embarazada y él no se ha movido de su casa. Y por lo tanto, la expone a ser lapidada, apedreada, como así hacían con las mujeres adúlteras, como bien sabemos, ¿no? José tiene la posibilidad de hacer eso, no lo hace. ¿Por qué no lo hace? José, a su estilo, a su forma, es imagen de Jesús. Carga con la vergüenza de María sobre sus espaldas y decide marcharse, quedando él como culpable.
Es tremendo, ¿eh? Es decir, que ha dejado embarazada a su novia o a su ya mujer y para no responsabilizarse, irse de la ciudad, irse a la otra punta del mundo si es necesario. Todo menos dejar en evidencia a María. Él carga con esa situación. No sabe lo que ha pasado, pero conoce a María. No sabe lo que ha pasado. No tiene tampoco ninguna posibilidad de dar vueltas a la imaginación. Eso de que Dios se le haya aparecido no le entra en la cabeza a nadie, y a José tampoco. Lo único que le preocupa es la dignidad de su mujer. Y por supuesto también la vida física de su mujer. Porque podía morir apedreada. José carga con esa situación. En un sentido de semejanza, José es imagen de Jesús. No paga con su vida, pero sí paga con su honra y con su dignidad. Entonces, en un sentido aproximativo, podemos decir así, José es imagen de Jesús. Prefiere que caiga sobre él la deshonra y la indignidad antes de exponer a María a un juicio que no tendría otra salida que el apedreamiento. Decidió repudiarla en secreto. Es precioso este texto. Hemos titulado esta catequesis de este Evangelio Los secretos entre Dios y los hombres. José es capaz de desaparecer cargando con la indignidad de una huida, manteniendo un secreto con Dios, el secreto de que es inocente. Pero no le importa cargar con el estigma de la indignidad, de la cobardía y de la huida, con tal de no manchar a su mujer, a María. José tiene un secreto con Dios. Es que es maravilloso. José era justo. Solo que es un concepto de justicia infinitamente mayor a cualquier concepto de justicia, porque la justicia en Israel consistía en denunciar a su mujer. La justicia de Dios, de José, es mucho más profunda. Es una justicia según el corazón de Dios. No es una justicia según el corazón del hombre. Es una justicia según el corazón de Dios. Ya sabéis casi todos, quizá los que me oigan por primera vez no lo sepáis, el sentido profundo que tiene la palabra justicia en la Escritura. En todos los idiomas, pero en la Escritura se ve con más fuerza. La palabra justicia, igual que todo sustantivo, tiene su verbo correspondiente, que es el verbo ajustar. El verbo amar tiene su sustantivo correspondiente, que es el amante o el amado. El sentido de justicia tiene su verbo, que es ajustar. José no lo está sabiendo en ese momento, pero elevó su ser justo hasta el cielo.
porque José se ajustó a la verdad, a Dios, a la inocencia de María, aunque tuviera que pagar con su indignidad y huir como un cobarde, un hombre irresponsable. Sale de su familia, de su parentela, de sus padres, de sus hermanos, de su trabajo. Se va con lo opuesto, como quien dice, pero es toda una pelea por defender, y no sabe por qué, la inocencia de María. Sabe que es inocente, no sabe nada más. Para él es suficiente. José era justo. En la línea más profunda en que Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esto lo explica muy bien el Papa San León Magno, al decir que son bienaventurados hijos de Dios, los que tienen hambre y sed de vivir ajustados a Dios, justos en la dimensión de Dios. José no lo sabía en ese momento, pero estaba dando pasos, había decidido ser justo a los ojos de Dios. Es precioso. Quizá esto nos encariñe aún más con José. ¡Qué grandeza la de este hombre! ¡Qué grandeza la de este hombre! ¡Qué amor a María! ¡Qué rectitud! ¡Qué sabiduría! Todo esto es lo que produce el ajustarnos a Dios. Se ajustó a Dios y declaró inocente a María, sin saberlo, pero la declaró inocente, sin saber el por qué, pero la declaró inocente. Bueno, aquí tenemos este secreto entre José y Dios, ¿no? María. La figura de María es encantadora. En el contexto que vamos a ver, es siempre encantadora, por supuesto que sí. Pero en la dimensión de ahora, quizá para muchos de vosotros sea nueva, como lo era para mí antes de preparar esta catequesis. Vamos a ver. María ha recibido la visita del ángel. No vamos a profundizar, sabemos bien lo que pasó. Engendrarás por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ten en cuenta que para Dios no hay nada imposible. María, que como ya os he dicho anteriormente, el ángel la saludó de parte de Dios con palabras propias de Dios. Llena de gracia, el Señor está contigo. Llena de gracia, llena de Dios. Esta es la clásica mujer judía que escuchaba para guardar el corazón, no para saber más que los demás, más que los otros. Escuchaba para guardar el corazón y por eso estaba llena de gracia. Decir llena de gracia y decir llena de la palabra es lo mismo, porque gracia y palabra son términos sinónimos en el Evangelio, por completo. Por eso se dice que leemos que cuando Jesús predicó en Nazaret, el primer impacto que tuvo en los oyentes es que vieron que de su palabra salía la gracia. Palabras de gracia salen de su boca. Ahí vemos que palabra y gracia son sinónimos, ¿no? Muy bien, pues María.
llena de la palabra y llena de gracia, rebosante su corazón de toda esta riqueza de gracia y de palabra, le salió normal, evidente y natural decir: hágase en mí según tu palabra. No tuvo que hacer ningún esfuerzo. La palabra ya rebosaba en su alma, en su corazón y en sus entrañas por el hecho de guardarla. Lo mismo que tú, cuando guardas la palabra, a pesar de que no la entiendas, como María tampoco la entendió, la palabra rebosa dentro de ti y tomas decisiones que nunca hubieras tomado con tu simple cabecita, ni siquiera con tus simples rezos, porque los rezos tienen que ir acompañados de la gracia que rebosa, como María. Pues María, ¿qué hizo? Aparece la mujer llena de sabiduría. Y llena de sabiduría y de confianza, María se dijo a sí misma: esto a José solamente se lo puede explicar Dios. Yo no puedo explicárselo. No es este el estilo de Dios. Son cosas celestes, son cosas que vienen del cielo. El mismo Dios que envió un ángel para revelar mi misión de maternidad del Mesías, el mismo Dios será el que se lo diga a José, también por medio de un ángel. Es impresionante. José y sus secretos con Dios. María y su secreto con Dios. Y Dios actuando así para que nazca su hijo. Voy a dar un salto en la catequesis. ¿Os podéis imaginar? O nos podemos imaginar, me meto yo también, si ya antes del anuncio del ángel había este amor intensísimo entre María y José, y entre José y María, ¿os podéis imaginar cómo sería el amor entre ellos como fruto de haber guardado cada uno un secreto que no perjudicara al otro? José decidió marcharse. Quedó en secreto su huida. ¿Qué había detrás de ese secreto? Salvar la reputación de María, porque sabía perfectamente que era inocente. No sabía qué había pasado, pero sí sabía que era inocente. Y se llevó el secreto. Por amor a María, se llevó el secreto. Por amor a su mujer, se llevó el secreto. Decidió llevarse el secreto consigo. Y María tiene la fe suficiente para saber que tiene que guardar también el secreto. Porque el único que le puede decir a José qué ha pasado es Dios, no ella. No le correspondía a ella. No le correspondía a ella. Si ella fue visitada por un ángel, María guardó el secreto hasta que otro ángel lo hiciera público a los oídos de José. Y mis queridos, ¿os dais cuenta de la infinita riqueza de la Escritura? Yo no sé si esto vosotros lo sabíais. Me parece muy bien que lo supierais, pero yo os confieso, hasta hace 2 días yo esto no lo sabía. Y Dios me lo inspiró leyendo
para dar una catequesis. Se me fue abriendo de esta forma maravillosa. Quizá conozcamos un poquito mejor a Dios. A veces nos pueden venir tentaciones para la fe, pero cuando acontecen estas cosas, te das cuenta que esto no es de este mundo. Es que Dios tiene que existir porque sí. Porque todos los cerebros de este mundo son impotentes para descifrar esto. Solamente Dios lo podía descifrar. Vamos a sacar la imaginación un poquito adelante. Imaginemos a María y a José. Cuando ya saben, María, el secreto de José. Y José, el secreto de María. ¿Creéis que es posible medir el amor con que se miraron? ¿El amor con que se quisieron? ¿El amor con el que se abrazaron? No, no es imposible. Es imposible. Es un amor que sube hasta el cielo. No está en los parámetros de la humanidad. No digo del mundo, de la humanidad, más fuerte todavía. No está. No está. Y es que el Mesías solo podía nacer con unos padres así, llamando padres a José, ¿no? Dios lo hace todo bien. A veces cuando Dios nos habla, nos da la impresión de que tuerce nuestra vida. ¿Verdad que sí? La tuerce. Por caminos que nunca pensamos. Una llamada la cual nunca pensaste. Algo que no va contigo. Cuando Dios llama es para crecer más allá de este mundo. Vamos a haceros una imagen de María, ¿vale? No os asustéis, pero hay que hacerla para que entendamos. Imaginad que el ángel anuncia esto a María, lo que ya sabemos, serás madre del Mesías, de Jesús, y María dice, espera un poco, que yo ya estoy comprometida con un marido, que ya es mi marido. Y aquí se la gasta muy seria si me aparece por ahí embarazada. Y mis padres no se van a creer que voy a venir tú a decirme nada, ¿sabes? Díselo a otra, que yo ya tengo mi vida organizada con José. Díselo a otra, ¿eh? Sí. Díselo a otra, sí, a otra. Sí. A otra, la que vive allí en la calle Mayor, en el número 17. Sí. Aquella, a Jacoba, sí, tiene mi edad. Y además no tiene novio todavía. Ahora, vete y díselo a ella. Nos estamos riendo. Pero motivos tenía María para rehusar la elección de Dios. ¿Sabéis por qué digo esto? Porque también la elección de Dios para el discipulado trasciende los parámetros de este mundo. También los trasciende. Y yo estoy llamado primero a ser discípulo de Jesús y en cuanto discípulo, sacerdote. Y tú estás llamado o estás llamada en la condición en que estás ahora. Seglar o religioso o religiosa, eso es secundario, totalmente secundario. La llamada que rompe todos los parámetros es el discipulado. ¿Por qué? Porque el Evangelio rompe todos los parámetros. Queremos servir a Dios y conservar nuestras cosas. Bueno, yo no me voy a meter ahí. Si me meto para juzgarme solamente a mí. Pero ¿cómo choca eso de no podéis servir a Dios y al dinero, por ejemplo? No dice tener dinero, servir, que es muy diferente. Es muy diferente.
ya el Señor nos lo irá explicando. Hoy no es el día para explicar esto. Hoy no es el día. Hoy es el día de hablar de secretos. ¿Qué secretos puedes tener tú con Dios? ¿Qué secretos puedes tener tú con Dios? Pues, no sé. Por ejemplo, podemos leer esto de Jesús del Evangelio, Mateo 6, del 1 al 4. Lo vamos a leer, ¿verdad? Dijo Jesús: cuidad de no practicar vuestra justicia. Acordaos, el justo José. Vuestra justicia, vuestro vivir ajustados a Dios. Vuestro vivir ajustados a Dios. No, cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. ¿Qué recompensa? Que Dios sea vuestro Padre. ¿Os parece poco? Ya no es el Padre, es vuestro Padre. No tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Que sea vuestro Padre. Por ejemplo. Pero seguimos. Por lo tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas o por las calles, con el fin de ser honrados, aplaudidos, vitoreados, ensalzados por los hombres. ¡Qué bueno es ese señor! Vendió un campo y lo dio a tal no sé qué para obras de esto y de aquello. Muy bien, por supuesto que muy bien. ¿Y por qué se tuvieron que enterar los demás? Esto hay que hacerlo entre tú y Dios. Cuando se enteran los demás, te estás ajustando con ellos a sus propias vanidades y a la tuya. No te estás ajustando a Dios. Y Dios dice, pobrecito, se ha quedado sin campo y encima sin ajustarse a mí. Hace falta ser un poco tontito, ¿no? Pues esto se hace y se hace y se hace. Por supuesto que habrá situaciones en que alguien se tiene que enterar. Por ejemplo, si uno hace una escritura de un campo no sé dónde a favor de no sé quién, evidentemente eso tiene que constar, por ejemplo, jurídicamente, ¿no? Ante un notario, ante lo que sea. Y eso es inevitable. Pero no es a eso a lo que se refiere Jesús. Se refiere de que lo haces y se lo dices a tu prima y a tu vecina y a tu tía y a tu bisabuela, a tu dentista, a tu callista y ya no sé a quién más. Para que te aplaudan. Porque Dios no sabe aplaudir, ¿verdad que no? Dios no sabe aplaudir. Que poco conoces a Dios. No le conoces nada, absolutamente nada. Lo que Él quiere hacer por ti y tú se lo impides con tu vanidad. Tú o yo, me da igual. La catequesis es para todos. Bueno, seguimos con el texto. Dice, en verdad os digo, ya reciben su paga. Y si ya reciben su paga, ya Dios no te va a pagar. Has escogido la paga de los hombres, la alabanza de los hombres, el aplauso de los hombres. Lo has escogido. Tú, en cambio, tú, que quieres ser discípulo de Jesús, tú, que quieres ser discípula de Jesús, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa la mano derecha, la mano izquierda lo que hace tu derecha. Y así tu limosna
tu donación, tu lo que sea, quedará en secreto. Quedará en secreto. Los secretos de María con José, único testigo, Dios. Los secretos de José con María, único testigo, Dios. ¿Veis lo que da de sí este evangelio? Que aparentemente no es tan importante. ¿Qué catequesis más profundas en nuestra vida interior? ¿Qué catequesis más serias? Y tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en el secreto, te recompensará. Esto es muy bonito. Es muy bonito porque además el verbo ver en Israel, digamos en el Evangelio, tiene una riqueza grandísima. No es ver una cosa como cuando vas por la calle y ves un letrero. Puedes verlo y pasas de largo que ni siquiera lo lees. Puedes pasar del ver al mirar y ya lees el letrero, ya es un paso más. Y hay un ver que te haces presente. Eso ya pertenece a Dios. Dios ve, mira y se hace presente en tu vida. Y se dice, esta persona sí que está escogiendo el discipulado con seriedad. Le importa más ser discípulo mío que los aplausos de los hombres. Como os he dicho otras veces, en estos campos de hacer las cosas en secreto, Dios os dará sabiduría. Hay cosas que se pueden hacer 100% en secreto. Por ejemplo, meter dinero en un sobre y ahí te vas a tu parroquia donde dice alcancía limosna para los pobres. Ahí lo echas en el momento que nadie te vea y te vas. Por ejemplo, ¿se puede hacer? Se hace. No es que se pueda hacer, se hace. Lo otro, cuando ya hay cosas jurídicas por medio, no queda más remedio que alguien lo tiene que saber. Pero ya depende de cada uno el no darle importancia a la persona que firma tal escritura o que tenga que judicializar o como se llame esa donación. A ti ni te importa, porque no le das ninguna importancia. Y el notario lo tiene que ver. Y lo ve, porque no son tontos. Bueno, os habéis dado cuenta, ¿no? Escoger el discipulado. José escogió la verdad de Dios. No sabía por qué, pero escogió la verdad de Dios, que era la inocencia de María. María escogió también la verdad de Dios. Comprendió que la explicación le tocaba a Dios, no le tocaba a ella. ¿Cuántas veces tendría este deseo de salir de casa y llegar donde José y abrazarle, decir, José, déjame que te lo explique, fue así, 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 así? María sabía que no le correspondía a ella, que era en la solución, que esa no era la solución. La solución era que el mismo Dios que la visitó a ella por medio de un ángel, le tenía que visitar a él también por medio de un ángel. Y esto es lo que hemos leído en el Evangelio de hoy. A un cierto momento, en el Evangelio que hemos leído antes, leemos que exactamente, a ver, dejadme su marido José, el capítulo 1, versículo 19, su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Y así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer. ¿Lo veis como ya era su mujer? Porque
lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú, José, padre de familia, tú, le pondrás por nombre Jesús. Es una preciosidad sin límites, ¿no? Ese texto. Me encanta la grandeza de María, dejando estas cosas a Dios para no estropearlas, porque cuando queremos nosotros arreglar las cosas de Dios, las estropeamos. Me encanta la actitud de José, exactamente igual. Repito, ¿cómo se mirarían José y María después que Dios hizo público ante uno y ante otro, ante José en este caso, que todo venía de él? El haber guardado el secreto era la señal más fuerte de fidelidad de María a José y de José a María. Era el signo más fuerte, tan fuerte como que era eterno, y lo es eterno, y sigue siendo eterno. Eterno es tu discipulado. Lucha por él, tienes que luchar por él, tienes que luchar contra ti mismo, contra el hombre de este mundo que habita dentro de nosotros, como dice San Pablo. Vencerás, no te preocupes. He visto muchas victorias yo, de hombres normales y mujeres normales, corrientes, que se dejaron envolver por el Evangelio y vencieron. Siguen luchando todavía, pero sí, porque la lucha es continua, pero ya han vencido, ya conocen la victoria. Y cuando conocen una serie de victorias, ya no hay vuelta atrás, ya no la hay. José y María, así fue. Y María y José, tu Padre que ve en lo secreto. Después viene también cuando habla de la oración, de la limosna y todo esto, ¿no? Todo esto nos va a llevar a un salmo donde vemos cómo Dios mira por los hijos que confían en Él. Vamos a verlo a la luz de lo que hemos estado hablando hasta ahora, a la luz de este Evangelio que estamos viendo. Vamos a ver, pues, el salmo de un hombre fiel que en la dificultad, en la oscuridad, en los problemas, en la persecución propia de este mundo, ¿no? Anunciada por Jesús a sus discípulos, como sabemos todos muy bien, decide escoger a Dios como defensor. Se dice pronto, ¿no? ¿Sabe la diferencia que hay entre hacer una oración desde el corazón y hacer una oración con la boca nada más? Pues os pongo un ejemplo que me viene ahora. Y si me viene ahora, habrá que decirlo, porque no ha venido de mí. Imagínate que tú dices como este salmista, luego lo vamos a ver, este salmo lo vamos a ver con calma, en que aquel que vive junto a Dios y le dice, tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, ¿no? Y luego más adelante, Dios le mira con amor y le dice, te miro con amor porque me escogiste a mí como tu refugio, me escogiste a mí como tu defensa. Tú lees esto, es un salmo de las completas del domingo. Lo lees, tú, mi defensor, tú, mi refugio, tú, tal. Mañana se te tuerce algo, tienes que defenderte, llamas a la puerta de aquella persona que te entendió mal y le sueltas la Biblia en verso. Y después vete y di que Dios es tu defensa, ¿vale? Cuando se reza solamente con la boca, esto es muy normal. Es muy normal. Hay que aprender a rezar con el corazón. Y lo primero que hay que hacer es dejar que Dios se escriba a sí mismo en el corazón. Escriba sus palabras en tu corazón.
Sí, porque eso de escribir Dios, sus palabras en tu corazón, esto no es un romanticismo, esto no se le ocurrió a un poeta, ni a un san no sé quién o un santa no sé cuánto que vio no sé qué o que vio no sé cuánto. Esto lo dijo el mismo Dios. El mismo Dios lo profetizó por medio de Jeremías, en que dijo, capítulo 31, el versículo, vamos a leer el versículo 31. Habla de la nueva alianza que Dios va a establecer contigo, con los hombres, contigo, sí, contigo. Dice, esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Pondré mi ley en su interior. Ley lo pone con mayúscula. Es entonces pondré mi palabra en su interior, porque la boca es agua que se va, no sirve para nada ni para nadie. En su interior queda escrita por el dedo de Dios, queda ahí. Y cada vez esa palabra es más nítida. Y a veces te equivocarás, pero la palabra sigue ahí con más nitidez, se está grabando con más fuerza. Y cuanto más se graba la palabra en tu interior con el dedo de Dios, más fuerte serás, más sabio serás para tomar decisiones. Decisiones a la luz del Evangelio. ¿Sabes lo que significa decisiones a la luz del Evangelio? Significa decisiones a la altura de Dios. Si tomas decisiones a tu altura, por mucho que hables y digas con la boca un montón de rezos, no creo que vayan a ninguna parte. Hay que tomar decisiones desde Dios. Y para tomar decisiones desde Dios, tienes que dejar que Dios escriba dentro de ti con su palabra. Repito, esto no es un vidente que lo dijo. Esto lo dijo Dios y se lo anunció al profeta Jeremías. Lo vuelvo a repetir. Esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Pondré mi ley, mi palabra, en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios. Con esa palabra escrita, Dios será tu Dios. No será un extraño. Será tu Dios. Será tu Padre. No será un extraño. No será una estatua. Es tu Dios, totalmente tu Dios. Y si un día ves la imagen de Dios en una estatua, besarás la estatua como referencia del Dios que llevas en tu corazón. ¿Vale? Que no estoy en contra de las imágenes. ¿Vale? ¿Vale? No estoy en contra. Pero lo primero, grábate a Dios dentro de ti. Deja que Dios se grabe dentro de ti. Y el resto ya viene por añadidura. Bueno, pues esto es un poquito, ¿no? Lo que Dios nos está, como digo, queriendo decir. Ahora sí ya leemos el Salmo 91, donde el centro es: escogiste a Dios como tu defensor. Escogiste a Dios como tu defensor. Porque un padre siempre defiende a sus hijos. Decir que has escogido a Dios como tu defensor es decir que has escogido a Dios como a tu padre. Y decir que Dios es tu padre es decir que no vas a buscar otra defensa más que la defensa de Dios. José quiso defender a María con lo que estaba a su alcance, pagando él la indignidad de la huida, pagando él. Y Dios amó a José infinitamente en la decisión que tomó. Quiso pagar él la maledicencia de todo el pueblo de Nazaret. Lo quiso pagar él. Dios amó infinitamente a José ese día. Y en José somos amados todos los que dejamos que sea Dios quien nos defienda. Le tenemos que permitir a Dios que nos defienda. Si no le dejamos que nos defienda, nos va a respetar
y nos dirá, defiéndete tú mismo, a ver hasta dónde llegas. Porque hasta que no te defienda yo seré un extraño para ti. Y esa es la pena, que sales perdiendo. Vamos al Salmo, que se nos va el tiempo. Dice así, el que mora en el secreto de Dios. Otra vez el secreto. ¿Qué creéis? ¿Que el secreto de José y de María era por casualidad? El que vive en el secreto de Dios, para que sea Dios el que hable. El secreto de la intimidad con Dios. Pasa la noche a su sombra, ¿qué significa su sombra? Protegido por Él. Su noche, su tiempo de angustia, sus tiempos de incertidumbre, sus tiempos de enfermedad, sus tiempos de soledad. Esto lo vamos a tener todos, si no es que lo tenemos ya. Lo pasa a la sombra de Dios. Bajo la protección de Dios, a la sombra de Dios, es bajo la protección de Dios. Y dice a Dios, ¿qué le dice? Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Dios, en ti confío. ¿Qué os parece? Y continúa el salmista, lleno del Espíritu de Dios. Continúa el salmista, lleno del Espíritu de Dios, diciendo, Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, con sus plumas te cubre, bajo sus alas tienes un refugio, escudo y armadura es su verdad. Arremeterán contra ti, el mundo se reirá de ti, te odiará porque vives una sabiduría que no es de este mundo. Y te dice Dios, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu refugio. Vendrá un momento en aquellos que pueden mirarte con desprecio, en que la historia de su vida se pone al revés y no tienen quien les defienda, porque la defensa que habían tenido hasta entonces se ha diluido como el agua entre las manos. Quizá algunos de ellos, porque te han visto a ti, a lo mejor 10 años antes, actuar así, actuar con confianza, quizás se vuelvan a Dios, a este refugio que veían en ti, pero que por la razón que sea, despreciaban. Quizá por la impotencia de creer que nunca podrían tener la fe que tú tienes y han visto en ti, pero entonces se vuelven a Dios, porque vieron lo que vieron en ti. Tenemos que ser luz del mundo, prescindiendo del tiempo, porque los tiempos son de Dios. ¿De acuerdo? Es interesante, ¿no? Vamos a ver, porque nos queda poco tiempo. Y dice, doy saltos en los versículos, porque no nos va a dar tiempo al salmo entero. Es el 91, Dice, aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. ¿Por qué? Porque tú dijiste, mi refugio es Yahvé. Cogiste a Yahvé, a Dios, como tu defensa. Me dijiste, tú eres mi refugio, dice Dios. Me dijiste, tú eres mi defensor. ¿Crees que te voy a fallar? No te fallaré. Estaré contigo. No te voy a fallar. Y Dios estuvo con José. Y Dios estuvo con María. Guardaron el secreto entre 1000 incertidumbres, incluso dolores anímicos, pero lo guardaron hasta que Dios hablase. Ante la persecución del mundo, la incertidumbre del mundo, la inseguridad del mundo y tantas cosas, hacer la experiencia de que tu refugio es Dios no tiene precio. Hacer la experiencia de que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, no tiene precio. No tiene precio. No ha de alcanzarte el mal, continúa diciendo Dios. La plaga no llegará hasta tu tienda.
Y vamos al final de este salmo, de una preciosidad infinita. Dice, ¿qué pasó cuando tú dijiste, Señor, tú eres mi defensa? ¿Cómo lo recibió esto Dios? Ante una situación de incertidumbre que todos tenemos, unos más, otros menos, y que la vida nos va enseñando que no hay nada seguro. Y ante estas situaciones, tú, incluso con tus debilidades, eres capaz de hablar con Dios, hasta con lágrimas en los ojos. Señor, te escojo como mi defensa, como mi defensor. Te escojo como mi defensor, a ti. Este es mi secreto contigo. Tú serás mi defensor. ¿Sabes cómo responde Dios? Pues la respuesta está en los últimos versículos de este salmo, del 14 al 16, en que es Dios el que habla ahora y dice, porque Él, o pues Él, se abraza a mí, yo le libraré. Esa es la respuesta. Se llama fe. Se llama fe adulta. Se llama fe del discípulo. Se llama fe de la discípula. Se llama fe. La fe real. Y dice Jesús, el salmista, en nombre de Dios, le exaltaré porque conoce mi nombre. ¿Qué significa conoce mi nombre? Porque sabe quién soy. Me conoce a mí. Conoce mi corazón porque se lo he abierto muchas veces. Conoce mi corazón. Conoce a mi hijo. Conoce el Evangelio. Claro que voy a estar con él. Claro que voy a estar con él. Ya decía en la iglesia primitiva San Jerónimo, desconocer a Jesucristo. Decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesús. No. ¿Te crees que porque te dan vaídos emocionales conoces a Jesús? Te pueden dar y me parece muy bien. Pero primero a ver dónde está asentada tu fe. Porque desconocer a Jesús es desconocer las Escrituras. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesús. Porque todas las facetas de Jesús están en su palabra. Todas. Y son infinitas. Todas. Dice, Él me llamará, continúa diciendo Dios. Y yo le responderé. No vas a gritar en el vacío. ¿Me oirá? ¿No me oirá? ¿Existe? ¿No existe? Eso ya está muy lejos de ti en cuanto aprendiste a tener secretos con Dios. Me llamará, le responderé. Estaré con Él en la desgracia. Sí, todos tenemos desgracias en nuestra vida, claro que sí. A lo largo de nuestra vida van sucediendo cosas, desgracias que nos cogen débiles, enfermedades, tantas. Pero las vivimos con holgura, sabiendo lo que tenemos que hacer. En la libertad del corazón. Me llamará. Yo le responderé. Estaré a su lado en la desgracia. Estaré con Él en la desgracia. Cuando ya no puede nadie ir donde ti, ¡Él va donde ti! Le liberaré. Le glorificaré. ¿Os acordáis lo que decía Jesús? El mundo os va a despreciar. El mundo os va a odiar. El mundo pasa. Dios no. ¿Y qué dice Dios? Tan despreciado. Yo te glorificaré como glorifiqué a mi Hijo Jesús. Ahí está todo. Y tú escoges. Ahí está todo. Y yo tengo que escoger, y tú también. Escoger que sea Dios quien te dé su gloria. Que sea Dios. Padre, eso es muy fuerte. Sí, y me quedan solamente 30 segundos y voy a ver si encuentro lo que dice Jesús, que me parece que no me va a dar tiempo, o sí, a ver, ¿dónde estás? ¡Ay, Dios mío!
Qué nervios, qué nervios. Y Juan 17, en que Jesús dice al Padre, le dice Jesús al Padre, Juan 17, yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros. Juan 17, 22. Bendito sea Dios.